Vamos a comenzar a hablar un poco del intercambio gaseoso. No quiero que se preocupen mucho, que aquí no vamos a hacer mucha matemática, pero sí vamos a hablar de ciertos conceptos de intercambio gaseoso y vamos a explicar cómo funciona la fórmula de la ecuación alveolar. Muy bien, muchachos. Ahora vamos a comenzar a discutir cómo sucede el intercambio gaseoso entre el alvéolo y la sangre. Para comenzar a discutir eso, tenemos que entender cómo es el oxígeno que respiramos o cómo son los gases que nosotros inspiramos. Lo primero que debemos entender es cuál es la presión parcial de oxígeno a nivel del gas inspirado. Para esto, tenemos que saber o entender la fórmula que dice que la presión de cualquier gas inspirado va a ser igual a la fracción inspiratoria o la fracción de ese gas, en nuestro caso el oxígeno, multiplicado por la presión atmosférica menos la presión parcial de agua. A nivel de mar, de nuevo, la fracción inspirada de oxígeno es de 21%, es decir, 21% del aire que nosotros inspiramos, todos nosotros, es oxígeno. La presión atmosférica va a ser de 760 y la presión parcial de agua va a ser de 47. Yo no necesito que ustedes se aprendan estos números, pero sí quiero que entiendan que la presión inspirada de oxígeno termina siendo 150 milímetros de mercurio. Esto va a ser muy importante porque esta va a ser la presión de gas que hay a nivel del alvéolo o la presión parcial de oxígeno que va a haber a nivel del alvéolo. Aunque este número en particular es importante, lo más importante que quiero que entiendan es que mientras nosotros subimos de altura, imagínense que estamos subiendo al Everest, mientras subimos a la montaña, esta presión atmosférica disminuye. Y al disminuir la presión atmosférica, la presión parcial de oxígeno va a disminuir. Esto va a ser importante cuando estemos discutiendo mecanismos de hipoxemia y hablemos de la hipoxemia de la altura. Muy bien, muchachos. Ahora tenemos que discutir qué es lo que está sucediendo a nivel de los gases alveolares. Para esto, tenemos que aprender la ecuación del gas alveolar, la cual ustedes ya deben saber un poco de fisiología. Como un recordatorio, la ecuación del gas alveolar dice que la presión alveolar de oxígeno, recuerden, acabamos de hablar antes de la presión inspirada de oxígeno, va a ser igual a, la fórmula completa es presión atmosférica menos 47 multiplicado por la fracción inspiratoria de oxígeno. Y si se recuerdan, nosotros acabamos de decir que esto es la presión parcial de oxígeno inspirado, que ya no la sabemos, que es 150, menos la presión alveolar de CO2 dividido por un coeficiente que es el coeficiente respiratorio que se llama R. Este coeficiente es alrededor de 0.8, pero por facilidad ahorita vamos a utilizar el número 1. Si vamos un poquito más abajo con esta ecuación, podemos decir entonces que la presión alveolar de oxígeno a nivel del mar va a ser 150 menos la presión alveolar de CO2 dividida de nuevo por el coeficiente R, que de nuevo vamos a utilizar 1 ahora. ¿Qué es lo que quiero yo que entiendan de esto? No quiero que entiendan la matemática. Lo que quiero que se den cuenta es que solo dos cosas pueden afectar el nivel de oxígeno que hay a nivel del alvéolo. Estas son la presión atmosférica, es decir, que a mayor altura, menor presión parcial de oxígeno inspirado, menor cantidad de oxígeno que hay en el alvéolo. Y la segunda es la presión alveolar del CO2, es decir, que lo más CO2 que haya en el alvéolo, la menor cantidad de oxígeno que vamos a tener. ¿Cómo se ve esto a nivel del alvéolo cuando lo dibujamos? Imaginémonos ahora, y vamos a dividir esto para que no nos confundamos, que tenemos nuestro alvéolo aquí en el cual está pasando la sangre por debajo. Nosotros dijimos que la presión del oxígeno que estamos inspirando va a ser de PO2, ¿verdad? Va a ser de 150 milímetros de agua. Ahora, sabemos que en la sangre hay una presión venosa de CO2 que a nivel de la vena pulmonar es alrededor de 47. Este CO2 está difundiendo en el alvéolo y a nivel del alvéolo el pA
CO2 termina siendo alrededor de 40. ¿Qué significa esto? Esto significa que si calculamos de nuevo nuestra presión alveolar de oxígeno, va a ser igual a 150 menos el PaCO2 que dijimos que es 40 a nivel del alvéolo, dividido por, y en este momento voy a utilizar el 0.8 solo para que tengamos el número correcto. Y de nuevo, cuando hagamos ciertos casos clínicos más adelante, utilizaremos el número de 1. Pero esto significa 40 entre 0.8 es 50. Esto quiere decir que nuestra presión alveolar de oxígeno es igual a 150 menos 50, o nuestra presión alveolar de oxígeno es igual a 100. De nuevo aquí entonces tenemos que el PaO2 es igual a 100. Esto importa porque, al igual que dijimos que el CO2 estaba saliendo, el oxígeno está entrando aquí y se va a equilibrar con nuestro oxígeno arterial y llenarlo a 100. Y de este lado del capilar, nuestra presión arterial de CO2 va a ser igual a 40. Ahora, recuerdan que hablamos hace un segundo de lo que era la circulación bronquial. Lo que quiere decir esto es que una vez que llegamos al corazón izquierdo, si seguimos esta vena acá y llegamos al corazón izquierdo, va a haber cierta circulación en la cual va a mezclarse sangre no oxigenada, que es esa sangre que estaba circulando y nutriendo los tejidos bronquiales. Y al final, nuestra presión arterial de oxígeno, esta es una, disculpen lo pequeño, nuestra presión arterial de oxígeno va a ser alrededor de 90-95. Si recuerdan, eso lo llamamos hace un poco el gradiente alvéolo arterial. Y dijimos que este gradiente es de alrededor de 5 a 15 milímetros de mercurio. Esto va a ser importante porque esto va a ser una herramienta muy útil en identificar por qué un paciente viene con hipoxemia cuando lo estamos tratando clínicamente. Muy bien, como ya dijimos entonces, solamente la altura o el nivel de CO2 en el alvéolo pueden afectar el nivel de oxígeno a nivel del alvéolo. Ahora, ¿qué factores pueden modificar el CO2 a nivel del alvéolo? Hay solo dos factores que pueden modificar esto. Esto va a ser ya sea la producción de CO2 a nivel de los tejidos, la cual en condiciones normales se ve compensada por un aumento en la ventilación, o justamente la ventilación alveolar. Nosotros acabamos de discutir en el video anterior la ventilación alveolar y dijimos que la ventilación alveolar y el CO2 están inversamente relacionadas, lo que quiere decir que mientras más aumenta la ventilación, menor es el nivel de CO2. Si lo piensan, esto tiene bastante sentido, ya que el CO2 está moviéndose desde la sangre a los pulmones, y lo más que ventilamos, lo más que movemos CO2 desde los pulmones al aire, donde se disipa. Volviendo a nuestro ejemplo del paciente en ventilación mecánica del que estábamos hablando en el video anterior, nosotros podemos aumentar o disminuir el CO2 en la sangre de estos pacientes al aumentar o disminuir la frecuencia respiratoria o el volumen corriente en el paciente ventilado. Muy bien, ahora vamos a discutir el efecto que la presión alveolar de CO2 va a tener sobre la presión de oxígeno. Vamos a regresar a nuestro dibujo de los gases a nivel del alvéolo y vamos a poder ver el efecto de la hipoventilación o hiperventilación alveolar tienen en los gases alveolares. Vamos a decir que un paciente, vamos a recordar primero que nuestra presión alveolar de oxígeno es igual a 150 menos la presión alveolar de CO2 dividido entre el coeficiente R, que de ahora en adelante lo vamos a usar como 1 solamente para que estos cálculos sean más fáciles, ¿ok? Entonces, en un paciente normal sabemos que el CO2 es 40, lo que quiere decir que, para efecto de nuestro ejemplo, la presión en un paciente normal alveolar de oxígeno es 110. Ahora vamos a decir que tenemos un paciente el cual está hiperventilando, lo que significa que va a mover su nivel de CO2 de 40 a 20. Quiere decir que la presión venosa de CO2
va a ser igual a 20, lo cual significa que la presión alveolar de CO2 va a ser igual a 20. ¿Qué significa esto a nivel del oxígeno alveolar? Significa que el PaO2 va a ser igual, y esto ya no lo vamos a utilizar por supuesto, a 150 menos 20 dividido entre R. De nuevo, R lo estamos utilizando como 1, lo que significa que esto va a ser 150 menos 20, que es igual a 130. Es decir, que por el paciente hiperventilar, nuestra presión alveolar de oxígeno incrementó de 110 a 130. Esto clínicamente no va a ser muy significativo y lo discutiremos más tarde cuando hablemos de la disociación de oxígeno y cómo el transporte de oxígeno funciona a nivel de la sangre. Ahora, más importante que esto es los pacientes que hipoventilan, es decir, que están ventilando menos de lo normal. En un paciente que está hipoventilando, digamos que su CO2 venoso ahora está subiendo a la presión venosa de CO2, sube a 80. Esto significa que la presión alveolar de CO2 va a ser 80. Este paciente ahora va a tener una presión alveolar de oxígeno de 150 menos 80, lo que significa de 70. Es decir, este paciente va a tener una presión alveolar de oxígeno de apenas 70, que si recuerdan la curva de disociación de la hemoglobina, entonces ahora sí vamos a tener problemas en los cuales el paciente puede presentar con hipoxemia sistémica.